Bienvenidos queridos hermanos a este video en donde vamos ya a establecer pasos prácticos sobre cómo se hace la exégesis en el Nuevo Testamento. El doctor Thomas, que es el autor del material que ustedes tienen, menciona que existen algunos métodos erróneos. Yo no me voy a detener a analizarlos, pero sí se los voy a mencionar rápidamente acá. Habla del método racionalista, mitológico, puramente histórico, hiperliteral, alegórico, dogmático o dialéctico, fragmentario, paralelos y el método sistematizado. Él menciona que son métodos erróneos, pero en algún momento nosotros hacemos uso de algunos elementos que forman estos métodos. Pero bueno, ahora respondiendo a la pregunta, ¿cómo voy a poder redactar un ensayo exegético? Para eso es este video. Lo primero que tenemos que hacer en el primer paso es definir el género literario del pasaje que yo voy a estar analizando. Cuando yo he definido el género literario, que ya les voy a mencionar cómo se hace, entonces tengo que dar estos pasos. El primero es investigar el contexto histórico general. Esto significa que usted necesita consultar los libros que son introducciones al Antiguo o al Nuevo Testamento, según sea el caso. De acuerdo a la exégesis del Nuevo Testamento, usted tendría que elegir un libro que es una introducción al Nuevo Testamento. Ahí estos libros le proveen a usted la información sobre quién es el autor, cuándo lo escribió, dónde lo escribió, para quiénes lo escribió, inclusive algunos vienen hasta con un bosquejo del escrito, ¿verdad? Segundo, confirme los límites del pasaje y tercero, establezca el texto. Confirmar los límites del pasaje significa de dónde empieza la idea del autor y dónde termina respecto al tema que yo voy a tratar. A veces el autor lo desarrolla en solamente un versículo, a veces en 5, a veces en 12 o incluso más. Por ejemplo, Cristo en los evangelios a veces utiliza hasta más de un capítulo para poder explicar, por ejemplo, una parábola. Entonces usted tiene que establecer el texto, si se trata de una parábola, si se trata de una narración, si se trata de un milagro, en fin, qué es lo que está sucediendo en el pasaje. Paso número 4, haga una traducción provisional. Y aquí me refiero a lo que les había dicho en videos anteriores, que la exégesis no se puede desligar de los idiomas originales, porque la exégesis está basada en la traducción y análisis gramatical del texto griego. Por eso es muy importante conocer el texto griego. Pero si usted no tiene conocimiento, no se preocupe. Lo que usted puede hacer es hacer 4 columnas donde usted coloque en cada columna una versión de la Biblia para ver cómo la traducen, y ahí usted puede ir sacando una idea de cómo podría estar en su sentido original en el texto griego. Paso número 5, analice las estructuras de la oración. Es decir, usted puede ver, por ejemplo, el pasaje que usted eligió, cuántas oraciones hay, desde la primera oración hasta la última, y luego dice las relaciones sintácticas, cómo está relacionada la primera oración de ese pasaje con la última. Luego dice el paso 6, analice la gramática. Recuerde por qué es que hay un artículo definido aquí. En el texto griego es muy importante la presencia de un artículo definido. De hecho, en la cultura griega, para poder definir, por ejemplo, cuando hablaban de Cristo, ellos le ponían el Cristo, incluso el Jesús, para definir que era Jesús de Nazaret. ¿Ya? Luego el paso número 7, analice las palabras importantes. Aquí entramos al campo de la semántica. La semántica es la que analiza los pasajes. ¿Y dónde va a encontrar usted estas palabras? Las palabras las va a encontrar en un diccionario bíblico, no en un diccionario de la Real Academia Española, porque recuerden, no es lo mismo el concepto en español que en griego. 8. Investiga el trasfondo histórico-cultural. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo era la situación? ¿Por qué los personajes se comportaban de esa manera? ¿Cómo era la religión en ese tiempo? ¿Qué se significaba para ellos el comportamiento de este autor? ¿Qué no significaba? Entonces, todos esos elementos le van a ir ampliando a usted el panorama. Entonces, si usted dice, bueno, yo ya elegí, pero no es un evangelio, no, sino son epístolas o cualquiera de estos 4 géneros, el género epistolar tiene que ver con las cartas, ¿verdad?
Recuerde que hay cartas paulinas, dentro de las cartas paulinas hay cartas pastorales, también hay cartas universales, ¿verdad? Eso es muy importante. Están los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos se llaman así porque coinciden mucho en su contenido. O sea, hay una sinopsis, hay mucho parecido en el contenido de los tres. Y el cuarto evangelio, que es el de Juan, no se le llama sinóptico, pero entra dentro de esta categoría de evangelios. El libro de los Hechos es un género histórico, el libro de Apocalipsis es un género profético. De hecho, del Nuevo Testamento es el único libro con un género profético, a diferencia del Antiguo Testamento que tiene los profetas mayores y los menores. Ahora, usted dice, yo ya elegí mi pasaje, ya hice los pasos del 1 al 8, ahora ¿qué más hago? Bueno, entonces usted va al siguiente paso, que son, si usted eligió las epístolas, entonces usted tiene que determinar el carácter formal de la epístola. Determinar el carácter de la epístola significa, por ejemplo, ¿es una carta paulina? Sí. ¿Es una carta pastoral? Puede ser. Ah, bueno, y dentro de la carta pastoral, el pasaje, ¿qué está explicando? ¿Es una queja? ¿Es un agradecimiento? ¿Es un consejo? ¿Qué es lo que está haciendo? Entonces ahí determina usted la formalidad de la epístola. Paso número 10, examine el contexto histórico en particular. Es decir, puede que Pablo esté hablando en esta carta de algo que sucedió en X o Y lugar y usted tiene que ubicarlo si a lo mejor está en el libro de Hechos. ¿Ya? Y el libro de Hechos le podría dar una gran luz para interpretar el pasaje que usted está estudiando. Paso número 11, determine el contexto literario, vea si hay otras cosas a considerar de ese pasaje u otros libros, ¿ya? Pero usted dice, yo ya elegí, pero ya hice estos pasos, pero el mío no son las cartas, sino los evangelios. El paso 9 de los evangelios es determine el carácter formal del fragmento o dicho. Cristo aquí está enseñando una parábola, entonces tengo que interpretar con reglamentos de parábola. Si Cristo está contando una historia del pasado, está citando el Antiguo Testamento, o Jesucristo está en su pasión y muerte, esto ya es una parte histórica, ya es una parte narrativa. Entonces es muy importante entender eso. Paso número 10, analice el fragmento en una sinopsis de los evangelios. Esto significa que usted tiene que considerar si este pasaje o esta historia se está narrando, por ejemplo, en Mateo, tiene que ver si se narra en Marcos, en Lucas o inclusive en Juan. Recuerde que lo que más se narra de Cristo en los cuatro evangelios es la etapa de su muerte y su resurrección. Esas son las que regularmente se conectan más en los cuatro evangelios. Imagínese por qué, ¿no? Es muy importante hablar de la resurrección de Cristo y por eso los cuatro evangelios lo mencionan. El paso número 11. Considere el medio ambiente posible en el ministerio de Jesús. Todos aquellos libros que le hablen los tiempos, el templo en los tiempos de Jesús, la religión en los tiempos de Jesús, literatura en el tiempo de Jesús, todos esos libros que le hablan acerca de eso le pueden proveer a usted un panorama sobre cómo era la situación en la que Jesús estaba. Usted dice, bueno, ya elegí mi género, ya di estos pasos, pero los míos no son ni epístolas ni evangelios, sino es el libro de Hechos. Entonces usted tiene que dar el paso 9, investigue los asuntos históricos y determine el contexto literario. Es exactamente lo mismo que usted tiene que hacer, pero ya no aplicado a otro género literario, sino al género histórico. Y finalmente, usted dice, no, el mío es Apocalipsis. Entienda el carácter formal de Apocalipsis, es decir, a quién le está diciendo esto, por qué lo está diciendo, es una queja, está dando gloria, es una alabanza, es una descripción, es una narración, ¿qué es? Paso número 10, determina el contexto histórico y finalmente el contexto literario. La exégesis en realidad es algo que no se domina de la noche a la mañana. Recuerde que un deportista no se hace de la noche a la mañana, un artista, un escritor, un actor, todos tienen que pasar por un proceso de preparación y a veces es muy duro y exhausto. De verdad que a veces las personas terminan cansadas, ¿no? Extenuadas. ¿Por qué? Debido a que es muy agotador esto. Pero ¿cómo no va a ser agotador si estamos hablando de la palabra del Dios infinito?
Hermanos, los animo a que puedan estudiar con ganas, a que puedan ir dando estos pasos y yo les voy a dejar otros materiales juntamente con estos videos. Dios les bendiga.